Hace algunos días en casa estábamos ahí, mi esposa y yo, con nuestros niños, como ya le hemos platicado a veces historias que pasan en nuestra casa. Pero hace algunos días nuestra pequeña Rebeca se acercó a papá y a mamá y nos dice: ¿me pueden ayudar con una clase de mi escuela que estoy batallando? Y le preguntamos cuál es esa materia o cuál es esa clase. Entonces ella nos decía: estoy batallando con la clase de matemáticas. Usted sabe que conforme uno va creciendo, uno va avanzando de grados, pues las matemáticas también se van complicando, ¿verdad? Al principio te enseñan sumas y te dicen 1 más 1, pues todos decimos pues es 2. Y luego después te enseñan restas y empiezan 2 menos 1, pues es 1, ¿verdad? Y conforme vas avanzando, se va complicando las matemáticas. Después te enseñan a multiplicar y te enseñan todas las multiplicaciones que tienes que aprender. Pero ella nos estaba pidiendo ayuda en la área de las divisiones. No sé si usted recuerda eso. ¿Cuántos recuerdan la clase de matemáticas cuando eran pequeños? ¿Cuántos se les dificultaba las matemáticas? ¿Qué dice el hermano? Aún se me dificultan, hermano, no me dan las cuentas todavía. Pero veo a mi esposa todos los días con un bolso nuevo. Tal vez por eso no le dan las cuentas. Bueno, nuestra hija está revelando el Señor, ¿verdad? Nuestra hija nos pedía ayuda en el área de divisiones. No sé si lo recuerda, eso de la casita. En México nos enseñaban así, ¿verdad? La casita. Entonces ella nos pedía ayuda en la área del dividir y de eso de divisiones. Entonces mi esposa y yo pues nos pusimos ahí a tratarle de ayudar acerca de eso. Pero mientras le estaba ayudando, mientras estábamos ahí tratando de ayudar a nuestra hija, el Señor traía una palabra a mi corazón. Y esta palabra más o menos, Él me decía esto. Dice: Mario, en mi reino hay personas que suman. Dice, dentro del reino vas a encontrar hombres y mujeres que suman al reino, pero también dentro de mi reino vas a encontrar personas que dividen el reino. Y mientras yo estaba tratando de explicarle a mi hija, venía esa palabra y dice: ¿cómo? Hay personas que suman, pero también hay personas que dividen. Y mientras le ayudábamos ahí, de ahí nació este tema que el Señor puso en mi corazón compartirte. El título de este mensaje le hemos llamado: ¿sumas o divides? ¿Sumas o qué? ¿O divides? Así que hoy Dios nos quiere confrontar con esta pregunta. ¿Eres un hombre que sumas en el reino o eres un hombre que divides el reino? Así que vamos a Marcos capítulo 9, verso 38 al 41. Dice lo siguiente: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El verso 39. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Se lo vuelvo a repetir. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, dice Jesús, porque son de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que hoy vamos a aprender cómo un hombre, o cómo es un hombre que suma y cómo es un hombre que divide. ¿Cómo es una persona que divide? Número 1, escríbalo. Una persona que divide es una persona egoísta. Una persona egoísta. Solo ve por sus propios intereses.
Mire esto. Una persona egoísta solo va a mirar por sus propios intereses. No le importa el sufrimiento de los demás. Solo le interesa cumplir sus caprichos o sus deseos. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que divide, una de las características de esa persona es que es una persona que no le interesa el sufrimiento de los demás. Es una persona que no le importa lo que están pasando las demás personas, solamente le interesa suplir o cumplir sus caprichos, sus deseos. En el verso 38, nuevamente volvamos a la escritura, dice el verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y mire lo que hizo Juan, y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, llega Juan con sus discípulos y le dice, Jesús, miramos a un hombre que anda afuera liberando a otros de demonios. Este hombre ora en tu nombre, Jesús, y los demonios salen de las personas. Pero entonces le hice una pregunta. Le dije, hey, síguenos. Lo estaban invitando, ven con nosotros. Pero el maestro, ¿sabes qué nos contestó? No. Entonces, como él no nos quiso seguir, pues yo hice lo que tenía que hacer. Se lo prohibí. Le dije, ya no eches fuera los demonios. Ya no liberes a las personas de su sufrimiento. Déjalos que sigan sufriendo. Ya no eches fuera demonios. Entonces Juan viene con Jesús y le da un reporte y le dice, nosotros se lo prohibimos porque él no nos quiso seguir. Y a mí me gusta mucho profundizar en la escritura y me gusta mucho imaginar las cosas que suceden ahí alrededor. Entonces yo quiero imaginar que, no sé, Jesús se le quedó viendo a Juan y le ha de haber mirado y le ha dicho, Juanito. Porque este Juan era el que se recostó en su pecho. Entonces yo me imagino que Jesús le miró y le dijo, ay, Juanito, me estás diciendo que porque no te siguieron, que porque no quiso cumplir el caprichito tuyo de seguirte, le quitaste la oportunidad a otros de ser liberado por demonios porque se lo prohibiste a él. Este es el cuadro que nos está presentando la Biblia. Juan le dice, Señor, no nos siguió y le prohibimos que ya no hiciera lo que estaba haciendo. Pero ¿quién era el beneficiado al sacar demonios? ¿Al que se lo prohibieron o a los que dejaron de ser libres por causa de esa prohibición? Un hombre egoísta, una persona que divide, no le importa el sufrimiento de los demás, solo le interesa cumplir sus caprichitos, y dígalo, y sus deseos. Señor, yo quiero imaginar que Juan llegó bien contento con Jesús. Se lo prohibimos, hicimos bien, ¿verdad? Ponnos una estrellita en la frente. Entonces Jesús le dice, no se lo prohíbas en el verso 40, en el verso 39, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si él no está en contra de nosotros y él anda sacando demonios en mi nombre, es porque él es con nosotros. Escuche, iglesia, a Jesús no le importaba si ese hombre iba a la iglesia de ellos. A Jesús no le importaba si ese hombre iba al grupo de discípulos de sus discípulos. A Jesús lo único que le importaba era que ese hombre no estaba yendo en contra de ellos, en contra de la verdad. Era lo que a Jesús le estaba importando.
Él no estaba mirándose si él, ¿vienes a mi discipulado? No, tacha, no eres parte de. ¿Vienes a mi iglesia? No, entonces no te queremos. Jesús no estaba enfocado en eso, pero los discípulos sí. Como no nos siguió, entonces le prohibimos. Escúchame por favor, que esto nos va a bendecir. Hoy en día hay muchos que toman esta misma actitud equivocada, igual como Juan y los discípulos, y dicen: como ya no vienes a mi iglesia, ya no eres mi amigo. Como ya no vienes a mi iglesia, ya no me agradas. Como dijo el profeta Kiko, no me simpatizas. Chusma, chusma. Como ya no vienes a mis grupos o a mi discipulado, o ya no te congregas con nosotros, ya no eres mi amigo. Además, ¿sabes qué? Déjame borrarte mi Facebook. Esa se me chispoteó, como dijo el predicador Chavo. Como ya no eres parte de este lugar, ya no te queremos y ni te saludamos. Wow. Aunque esa persona esté haciendo lo correcto, aunque esa persona esté sacando demonios, aunque esa persona siga predicando el evangelio o siga sirviendo en la iglesia, pero como ya no va a tu iglesia, ya lo cancelas, lo borras y lo echas fuera. Eso se llama dividir el cuerpo de Cristo. Porque Jesús no va a venir por una iglesia local, Jesús va a venir por su iglesia. No va a venir por la iglesia en el sentido, en el buen sentido figurado, por esta sola iglesia. Él va a venir por su iglesia. Y las personas no han entendido ese principio. Las personas se están comportando como Juan. Señor, como no nos siguió, se lo prohibimos. Una persona, hermanos, una persona egoísta solo ve por sus propios intereses. Una persona egoísta su ceguera no le permite ver el sufrimiento de los demás. Yo me ponía a pensar y decía, ese hombre andaba liberando a niños que estaban endemoniados. Ese hombre andaba liberando a mujeres que, como la historia que cuenta Jesús, que estaba una mujer por tantos años encorvada, con un azote de flujo. Todos los milagros que Jesús hizo, que mencionaba que eran espíritus, que eran demonios. No, ese hombre estaba liberando a niños, a jóvenes, a mujeres, a adultos, a ancianos. Pero por el hecho de que no eres de mi iglesia, te lo prohíbo. Y ni siquiera lo estaba haciendo en el nombre de los discípulos. Dice, vimos a uno que lo está haciendo en tu nombre, Jesús. Una persona egoísta no le importa el sufrimiento de los demás, solamente quiere cumplir sus propios caprichos. Acompáñame a Lucas capítulo 11, porque Jesús sigue hablando en una forma distinta de este mismo pasaje. Lucas capítulo 11, en el verso 23 dice lo siguiente: el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Vamos a detenernos ahí. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Es decir, que en Cristo, hermanos, no hay términos medios. ¿Ok? O somos fríos o somos calientes. No podemos ser términos medios, porque dice la Biblia que si tú pretendes ser tibio, dice que Él te va a vomitar de su boca. Entonces Él dice, el que no es conmigo, automáticamente se convierte en contra de mí. Pero Jesús continúa hablando en este verso y ahora nos va a enseñar la característica de un hombre que está con Él, un hombre que
que está con él y uno que está en contra de él. Seguimos leyendo, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y aquí viene la característica, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Ahora mire esto, vamos a entender estas dos palabras porque nos va a ayudar mucho a poder comprender el significado de las palabras de Jesús. Un hombre que está con Cristo, dice él, que recoge, y la palabra recoger en el griego es la palabra sunago, que significa reunir, significa unir, significa convocar, significa congregar. Y cuando habla de la palabra de reunir, está hablando como cuando se quebra, si se quebra algo de, no sé, de porcelana. Esto yo lo miraba mucho en la casa de mi abuelita. Se quebraba algo de porcelana, las palomitas, unas avecitas, ¿verdad? Se quebraban y mi abuelita las recogía, las unía, las pegaba para restaurarlas. Entonces cuando está diciendo Jesús, el que es conmigo recoge, sunago, está diciendo, el que es conmigo toma dos relaciones quebradas y las une. Hace lo posible para que esas dos personas que a lo mejor están dañadas se unan otra vez, porque está recogiendo conmigo, dice Jesús. Pero la palabra desparramar, que es el que está en contra de Cristo, la palabra desparramar significa en el griego scorpizo, que viene del derivado scorpion, como todos lo conocemos. No me quiero meter mucho en eso, pero la palabra es scorpizo, y scorpizo significa esparcir, dispersar, dividir. Entonces una persona que está en contra de Cristo siempre estará dividiendo, es decir, siempre estará desparramando, siempre estará scorpizo. Se me hizo chistosa esa palabra. Siempre va a estar derramando. ¿Por qué siempre estará dividiendo? ¿Por qué siempre estará derramando? Por lo que le pasó a Juan, porque no le interesa el bienestar de los demás, no le interesa el sufrimiento de los demás. Por eso siempre está desparramando, siempre está dividiendo, siempre está tratando de que las personas se desunan, porque no ve por el interés de otros, porque es una persona, dijimos, egoísta. Pero las personas que están con Cristo siempre buscan la unidad, es decir, siempre buscan recoger, porque a ellos sí les interesa el bienestar de los demás. Entonces, quien divide, escuche, quien divide tiene un corazón egoísta, porque dijimos desparrama, divide, no le interesa el sufrimiento de otros. Pero quien une tiene un corazón de misericordia. Quien recoge con Cristo tiene un corazón de misericordia. ¿Por qué? Porque cuando ve quebrantada una relación, él se duele, escúcheme, no solamente por la relación que se quebrantó, sino por las personas que rodean ese quebrantamiento, esa ruptura. Entonces esta persona se duele lo que está sucediendo y dice, vamos a hacer algo para unirlos, vamos a recoger con Cristo. Entonces entramos al punto número 2. Una persona que divide, ¿cómo es? Es una persona egoísta. Pero una persona, hermanos, que suma, y esto anótelo en su corazón, por favor, porque de estas personas el Señor está buscando. Una persona que suma siempre ve por otros, siempre ve por los más necesitados, siempre ve por los más afligidos, siempre está dispuesto a ayudar a otros. Una persona que suma se interesa por la necesidad de los demás. En su corazón hay un deseo de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Esta es una persona que suma. Una persona que suma, escuche, para los que, ay Señor, ¿cómo digo esto? Para los que creen que lo que Dios les ha dado lo pueden poner en pausa.
Una persona que suma se mantiene activo. El don que hay en él siempre produce bendición para los demás. Porque lo que Dios te ha dado no es para nosotros, es para servir a los demás. Y nosotros no podemos poner en pausa eso. Porque cuando Dios me dio lo que me dio, no es para que yo lo guardara y cavara y lo escondiera. Porque un día va a venir a pedirme cuentas sobre eso y le voy a decir: Señor, tuve miedo y lo escondí. No, lo que Dios te dio es para que lo actives, lo pongas en obra, lo practiques, lo hagas, lo ayudes. ¿Por qué? Porque es para el servicio de los demás. Y yo le he hablado en otras ocasiones acerca de cuando Dios te da algo como bendición y cuando Dios te presta algo como confianza. No es lo mismo que yo te diga: aquí están estas llaves de este coche, te lo regalo. Es un regalo, usted va a hacer lo que quiera con él porque es un regalo. Si usted quiere lo vende, si usted quiere lo choca, si usted quiere lo descuida, es un regalo. Pero si yo te digo: ten, aquí están las llaves de mi coche, te lo confío. Son dos cosas muy distintas. Los dones que Dios ha depositado en ti son confianza de Él para ti, no son regalos. Un día estaremos delante de Él y dirá: ¿qué hiciste con lo que te confié? Una persona que suma se mantiene activo. El don que hay en él produce bendición para los demás. Escuche por favor. En el verso 38, esto me estaba ministrando mucho mi vida. En el verso 38 dice que los discípulos le dijeron a este hombre: síguenos, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice: síguenos. Los discípulos ven al hombre que está echando fuera demonios y le dice: hey, síguenos. Yo le pregunto, iglesia, piense por un momento esta pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba expulsando demonios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Eso fue la queja de Juan. Vimos a un hombre que en tu nombre, maestro, en tu nombre, Señor, echa fuera demonios. Entonces se lo prohibimos. Este hombre estaba haciendo esto, expulsando demonios. Pero los discípulos lo invitaron a seguir. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera seguido a los discípulos? ¿Sabes qué hubiera pasado? Él hubiera interrumpido su asignación. Si este hombre hubiera seguido a los discípulos, él hubiera puesto una pausa al don que Dios le había dado. Si este hombre hubiera seguido a los discípulos, él estaría perdiendo el enfoque de ver por otros. Gracias, hermana. El verso 41 va a ser para usted. Póngale atención, por favor. Si él hubiera seguido a los discípulos, él hubiera pausado, escuche, lo que estaba haciendo. Ahora, ¿quién era este hombre en la Biblia? ¿Quién era este hombre que andaba por ahí de la nada echando demonios fuera? Si todos, ¿verdad?, estaban estructurados. Estaba Jesús, estaban sus 12, estaban los que lo seguían. Entonces, ¿de dónde salió este muchacho que andaba sacando demonios en el nombre de Jesús y que Jesús todavía lo aprueba? ¿Quién era? Lucas capítulo 10. Se cree que este hombre era uno de los 70 que Jesús había asignado para que fueran delante de él. No de los 12, sino uno de los 70. En el capítulo 10 de Lucas, en el verso 1 dice: después de estas cosas, escuche, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces viene una lista de todo lo que le dice que tienen que hacer. Pero en el verso 17, mire cómo regresan estas personas. Volvieron los 70 con gozo.
A veces uno sale a evangelizar y regresan todos. No, estoy cansado. Ayúdenos para construir. Me cansa. ¿Cómo regresaron ellos? Con gozo, con gozo. Y mire por favor, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuál era la queja de Juan? ¿Qué andaba haciendo? ¿Cuál fue cómo se dice cómo fue en el vulgo se dice, cuál fue la puesta de dedo? Le pusieron el dedo a este muchacho, ¿verdad? ¿Cuál fue la cuestión? Señor, ahí anda uno sacando demonios. Yo creo que Juan tenía un poquito de envidia, de celos. Ahí anda uno sacando demonios. Entonces ellos llegan con gozo y le dicen: Señor, aún los demonios se sujetaban a tu nombre. Escuche por favor, iglesia. La invitación que los discípulos le hicieron a este hombre era una invitación atractiva. Era buena. Era una muy buena invitación. Yo puedo imaginar, ¿verdad?, en estos tiempos que tú estés en el área que sirvas en tu iglesia y que te hable alguien de esos de los famosos que usted ve en tele, ¿verdad?, predicadores. Ya no los vea, mírenos a nosotros mejor. No se crea. Que le hable a alguien de esos famosos predicadores que salen en la tele y que le diga: hey, ¿quieres tocar en mi iglesia? Hey, ¿quieres cantar en mi iglesia? Hey, ¿quieres predicar con nosotros? Eso era lo que Juan estaba haciendo con él. Si no era atractiva la invitación, si no era buena la invitación. Hey, ¿dónde dices que vayamos? ¿Con quién? ¿Dónde hay que ir a predicar? Pero te vas a estar con nosotros, nos vas a seguir. Claro que era atractiva, claro que era buena. Pero escúchame por favor, porque esto nos va a ayudar mucho a entender nuestro llamado. La invitación de ellos era atractiva, pero lo desviaba a este hombre de su propósito. Lo desviaba a este hombre de su asignación. Lo desviaba a este hombre de su llamado. Escuche, iglesia, habrá invitaciones que parecerán muy buenas, muy excelentes, muy atractivas. Pero si te desvían de tu llamado, si te desvían de tu propósito, solo son distracciones. Solo eso son distracciones. Lo que te están invitando a hacer, que desvía de lo que Dios ha puesto en tu corazón, si te desvía, solamente son distracciones. Ahora mire lo peligroso de esto. Una distracción tiene el poder de apagar la pasión por tu llamado. Cuando uno se distrae por otras cosas, esa distracción es tan poderosa que puede apagar la pasión por lo que Dios te llamó a hacer. Así que tenga cuidado con las invitaciones. Una persona que suma, le dejo esta: una persona que suma no se sienta ni se siente. Una persona que suma no se sienta ni se siente, se mantiene activa para bendecir a otros con su llamado. Imagínese este hombre sacando demonios, le prohibieron y que se hubiera sentido, o que hubiera dicho: mejor me siento. No, una persona que suma se mantiene activo en su llamado. Sigue trabajando lo que Dios le ha dado. Entonces volvemos al relato. ¿Recuerda al hombre que Juan le prohibió dejar de sacar demonios? Si él se hubiera sentido, si él se hubiera sentado, escúcheme, nunca hubiera él escuchado ni recibido lo que Jesús tenía para él. En Lucas capítulo 10, nuevamente vamos allí. Lucas capítulo 10, del verso 17 al 19.
si este hombre se hubiera sentido, si este hombre se hubiera sentado, nunca hubiera recibido lo que Dios iba a soltar sobre él. Lucas 10, verso 17 al 19 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mire la contestación de Jesús. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y escuche lo que Jesús va a soltar sobre este hombre. Escuche por favor lo que Jesús va a soltar a continuación. Le dice: he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no os regocijen de los espíritus que se les sujetan, sino regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Cuando yo leí esto dije: wow, Señor, si este hombre se hubiera sentado, si este hombre se hubiera sentido, es que el apóstol Juan nos dijo que ya no lo hiciera, es que el hermano me regañó, es que el hermano no me saludó. Si él se hubiera sentado, si él se hubiera sentido, nunca hubiese escuchado estas gloriosas palabras de Jesús para él. Escuche, cuando tú mantienes tu don activo y no te sientas ni te sientes, se te otorga una mayor autoridad. Jesús le dijo: te doy potestad. Ellos ya tenían poder. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Pero cuando vienen con Jesús, Jesús les dice: hey, te doy mayor autoridad. ¿Por qué? Porque te mantuviste activo en lo que te he dado. Porque eres una persona que sumas, no eres una persona que divides. Iglesia, Dios nos está llamando a sumar y no a dividir. Él quiere que sumemos más para el reino. Una persona que suma ve por otros, no importando lo que esté pasando alrededor. Y vamos a concluir ya. Volvamos nuevamente a Marcos 9, en el verso 41. Una persona que divide es una persona egoísta, pero una persona que suma es una persona que ve por otros. Ahora, Marcos capítulo 9, verso 41. Aquí viene el texto que le dije, hermana, por el vaso de agua. Dice lo siguiente, 9:41. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, escuche, porque son de Cristo, porque son de Cristo, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Lo recibe? Amén. Número 3, una persona que suma siempre dará por convicción y nunca por emoción. Se lo vuelvo a repetir. Una persona que suma siempre va a dar por convicción y no va a dar por emoción. Porque el que da por emoción, cuando se acabe lo que lo emocionó, se acaba la dádiva. Pero el que da por convicción, no importa lo que esté pasando, esa persona seguirá dando, seguirá ofreciendo, seguirá ayudando, seguirá sumando. Las personas que suman no se enfocan en la cantidad que dan. Esto me agrada. Las personas que son sumadoras en el reino no se enfocan en la cantidad que dan. ¿Para qué tanto? Otra vez hay que dar. Ya no tengo, me queda poquito. Ya pusimos el piso, ¿para qué quieren estacionamiento?
Y luego le preguntas por qué no vino. Es que se levanta el polvadero y me ensucia las llantas. Pero ¿para qué queremos estacionamiento? Las personas que suman no se enfocan en la cantidad que dan. Las personas que suman se enfocan en el por qué, en el propósito, en el para qué estoy dando. Cuando tú sumas, tú no te enfocas en cuánto das, en cuánto pides, no, tú te enfocas en por qué. Jesús dice, lo acabamos de leer, Jesús dice, porque son de Cristo. Es decir, Jesús está diciendo, el que les dé un vaso de agua. ¿Cuánto es un vaso de agua, hermano? ¿Cuánto puede costar un vasito de agua? A nadie se les niega un vaso de agua. El que dé un vaso de agua no es la cantidad. Dice, ¿por qué son de Cristo? Es por el motivo que diste. No por cuánto diste, sino el motivo que estás dando. Entonces Jesús suelta una promesa sobre esa persona. Dice, el que les dé porque son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando el dar es motivado por tu convicción, tu recompensa está asegurada. Aleluya, Jesús. Cuando tú das motivado por convicciones, el Señor te asegura tu recompensa. Iglesia, seamos hombres y mujeres que suman y no hombres y mujeres que dividen.